una última pregunta de mi parte. Bueno, sí, se han hablado de muchos temas. Carlitos tocó el tema de grandes empresas multinacionales que pueden estarse adueñando de un espacio como Marte, etcétera, ¿no? Entonces esto ya trasciende al orden mundial, ¿no? Precisamente en el orden mundial, lo que antes eran los estados, los actores principales, ahora son precisamente estas corporaciones súper, hiper poderosas, ¿no? Que prácticamente están controlándolo todo y están siendo los poseedores primeros de todo lo que se llame tecnología, inteligencia artificial, etcétera, pero no precisamente para fines altruistas, ¿no? Ujú. El fin de la pobreza, la limpieza del ambiente, el tema de la energía, la cooperación internacional, sino para fines de empoderamiento eh, Monopólico. monopólico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, la humanidad está en un riesgo. Y bueno, hay otras contingencias, ¿no? El cambio climático y tanto más. Por eso hemos visto iniciativas continentales, ya se hizo ver la Comunidad Europea como el bloque político hegemónico, además, que puso regulaciones a la inteligencia artificial. Digamos que es el primer grupo hegemónico en el mundo, dentro del escenario internacional, que ya dice, ok, la inteligencia artificial debe ser regulada por tales y tales y tales y tales razones. Y ya su marco regulatorio es un hecho. Ujú. Eh, entonces, Pablo, ¿crees que es necesario que en los próximos años, ¿no? Todo lo que viene, se debe elaborar una legislación global, precisamente que se podría crear un organismo, lo que hablábamos, de regulación mundial para la inteligencia artificial, o si no, mm, pues las cosas se desordenarían tal vez de maneras muy desastrosas para la humanidad. ¿Qué debería controlar un organismo de este tipo en cuanto a la inteligencia artificial? ¿En qué debería centrarse? ¿Cuál sería la primera preocupación para que esa humanidad eh, de alguna manera siga existiendo, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Y cómo la sociedad debería integrarse en este proceso? Bueno, es necesario tener un ente regulador mundial. Es de vital importancia por el desarrollo vertiginoso que ha tenido la inteligencia artificial y las tecnologías por parte de la empresa privada, porque los gobiernos no han podido desarrollar eso, ningún gobierno, ni los más controladores, ni los más liberales. Pero, Y, perdón, en este caso el gobierno chino lo hace a través pero lo de hace a sus través empresas. lo hace a través de las empresas, tanto estatales como la mayoría, las privadas. Huawei es parte del sistema económico, pero es una empresa que cotiza en bolsa. O sea, ya no es la lógica Exacto. Pero de responden al responden mandato. exactamente, eso sí, pero te das cuenta, no es que el Estado ya desarrolla. Incluso China le remite eso a una empresa que funcione. Bueno, a ellos lo que les interesa es Es el el control. Ellos, resultado. claro, es que ellos son, tenemos que ver que son La imperios, logística es claro, lo que hace y la son empresa. imperios distintos. Entonces, lo que ellos también quieren es lo mismo que quieren los gringos, lo que quieren los rusos. O sea, es la misma lógica. Y claro, es necesario que tengamos un organismo que regule, que dé pautas de cuáles son los procesos que tienen relación con el desarrollo humano.
Ujú. con el desarrollo del conocimiento, con las aplicaciones eh, que vayan favoreciendo al conocimiento. Entonces, esos serían elementos reguladores panorámicos que pueden ayudar. Y de ahí, en cada una de las naciones es necesario tener igualmente estas pautas que se vayan aplicando en cada región, en cada nación, pero también que haya un espacio de desarrollo, porque no solamente podemos decir, esto tiene que regularse de esta manera, pero si yo no utilizo, si no practico con eso, ¿de qué manera voy a entenderlo mejor? Entonces también tiene que haber un espacio de desarrollo, de beneficio, de aplicación, para con eso poder saber cómo yo me apropio de la tecnología y la transformo. Porque si no, solamente el momento en que consumo, no funciona. Es Vuelvo al ejemplo de la cocina. El momento en que solamente cocinamos a partir de las recetas, sigo siendo colonizado. Pero cuando entiendo el sentido de para qué funciona la receta y cómo yo la puedo ir adaptando a mi condición, a mi necesidad o a lo que tengo de ingredientes, o sea, ahí ya estoy haciendo una apropiación. Entonces, con lo que tengo, puedo yo hacer algo. Entonces el conocimiento pues sigue siendo la Claro, apuesta. claro. Lo que preocupa en realidad es que, bueno, ya lo han dicho ustedes, han nombrado a China, han nombrado a Estados Unidos, la Comunidad Europea, por su parte, también está dentro de estos grupos hegemónicos que a su vez tienen las conexiones con esas grandes corporaciones. El peligro, precisamente, es que sean estos grupos hegemónicos los que pongan las reglas en cuanto a las capacidades de la inteligencia artificial, eh, eh, y que pues esas capacidades sean entendidas desde las hegemonías y no desde las periferias o desde una globalización, desde un entendimiento global, también puede ser preocupante porque pues probablemente los estados que no están tomando las decisiones se van a ver afectados, manipulados y van a quedarse en su mismo estado periférico. Claro, lo que pasa ahí también tiene mucho que ver con el desarrollo de ciencia y tecnología, Por la supuesto. inversión en ciencia y tecnología, la inversión en educación, la inversión en medios y principalmente en educación. Entonces, Principalmente en educación. ahí es necesario que la educación sea transversal para todos y que sepamos cómo va a funcionar y cómo nos beneficia la inteligencia artificial. Yo pienso que, por ejemplo, un gran uso de inteligencia artificial es para cuando lleguemos a la vejez. Necesitamos tener asistentes dentro de la casa para que nos ayuden. Y eso es importantísimo. Eso está desarrollándolo Elco. Japón Sí, tienen Japón muchos, ¿no es cierto? tiene En Australia, Sarah Pink hace un estudio sobre los asistentes domóticos para personas de la tercera edad claro, claro. y cómo la tecnología ayuda no solamente para que puedan hacer actividades domésticas, sino también como forma de acompañamiento. Hay personas que ya no tienen familia, hay personas que están completamente solas y utilizan las asistentes de voz de las inteligencias artificiales como compañías. Entonces, generan unos chatbots muy bien programados a la manera de GER, pero para dar resistencia, para dar compañía. Entonces, yo puedo conversar simuladamente con mi papá. Ujú. Sí, sé que no es real, pero la idea de que es mi papá está ahí. Que es lo mismo que hacemos cuando escuchamos una canción.
y decimos, esta era la que cantaba mi papá. Entonces me pongo a llorar, me pongo a pegarme un trago y lo recuerdo. Lo mismo pasa con las tecnologías. Me puede ayudar a eso y que me puede ayudar a seguir otras cosas. O hacerlo Entonces, con un sistema de realidad virtual, ¿no? Que sea claro, mucho más exactamente. inmersivo. Hubo un programa de acompañamiento de realidad virtual para personas que no habían hecho la despedida final con sus familiares y que eso les pesaba psicológicamente. Entonces, crearon un humano parecido y lo que hacía era despedirse y eso les aliviaba. Ah, Sí, está comprobado que tiene efectos, claro, hay muchas efectos cosas, directos claro, hay sobre muchas cosas que personas que funcionan, padecen una enfermedad, ajá, claro. que es derivada de ese tipo de traumas. Ajá, entonces mira, esa aplicación de tecnología nos ayuda para liberar otras cosas. Entonces es también buscar la forma creativa de cómo yo utilizo la tecnología para sanar, para salvar, para restituir ciertos otros elementos que ya como seres humanos hemos perdido, o carecemos, o no tenemos quien nos ayude, Ujú. o que desconfiamos de otros, porque también es eso, como seres humanos a veces desconfiamos de ciertas personas. Exacto, ahí creo que hay la función de los organismos de control, ¿verdad? Del Estado en sí. Creo que es crear las condiciones para fomentar el desarrollo de este tipo de iniciativas, Claro, ¿no es y las cierto? universidades también En tenemos las que buscar universidades. esos elementos de cómo yo encuentro estas necesidades, las satisfago y me apoyo en ciertas tecnologías. Pero ahí también creo que sí debe haber un control acerca del componente ético, No, ¿no? claro, claro, claro. Supongamos el caso de la película Her. Eh, Supongamos que el problema que tiene el protagonista de haberse enamorado del asistente del asistente virtual, ¿verdad? Ocurrió en muchísimas otras personas al punto de que se volvió un problema de salud pública, porque muchas personas, como ya no tenían dinero para pagar la suscripción del servicio, simplemente rompieron con su pareja y eso les llevó a un estado de depresión y Y algunos enfermarse. incluso Ujú. al suicidio, ¿no? Lo cual se vuelve un problema de salud ya pública. Entonces ahí sí creo que es necesario que el Estado o el organismo de control, o un organismo de control internacional, sí intervenga para establecer límites, ¿no? Absolutamente Claro, necesario. claro, es necesario eso y es necesario también que nosotros vayamos descubriendo, vayamos teniendo una lógica de para qué las uso, eh, esta domesticación, el pensamiento crítico también es importante, pero para saber discernir y utilizarla a mi favor también. De hecho, una parte de la legislación que hay en la Unión Europea sobre inteligencia artificial indica que está prohibido manipular las emociones. Claro, Exactamente, es una de las partes principales. claro, y Y ahí es, está en juego lo que decíamos, ¿no? Ese poder que tenemos los seres humanos de juzgar, de entender. O sea, si eso se pierde, pues eh, puede haber algo, claro, un y ahí fenómeno que realmente nos corre a ahí todos. está un gran reto que es el que siempre estamos como seres humanos, el juego de las emociones. ¿Verdad? Y ahí interviene mucho el arte, por ejemplo. El arte, si no me hace llorar o si no me emociona, no es No es arte, arte. ¿no es cierto? Y ahí me están jugando con emociones. Entonces me está Absolutamente. manipulando. ¿Por qué no decimos que el arte me manipula? El arte es una manipulación Un cuadro, excelsa, sí, pero es un manipulación. cuadro, una ¿No es canción. cierto? Puede ser una manipulación, pero el arte es totalmente vivificante. Nos Claro, podemos claro. Tenemos expresar. una catarsis, hacemos un montón de cosas, pero Y de hecho, si no tenemos una conexión real con algún tipo de arte, no claro, estamos siendo completos. exacto, pero te das cuenta necesito esa forma también de manipulación que es distinta, pero hay manipulación. Cuando soy niño, cuando somos niños, nuestros padres nos manipulan, es decir, nos van educando a su conveniencia también.
¿no es cierto? Y de esa manera nosotros sabemos cómo respondemos con mi papá, con mi mamá, con la tía, ya los vamos encontrando las formas como tratarlos. Lo mismo hacemos con ciertas tecnologías. Es importante entonces aquí que un organismo internacional vaya gestándose. Sí, pero no darle todo el poder a ese organismo, sino también hacer Por eso es importante que la compartirlo. sociedad se integre, Exacto. ¿no? Y ahí Tiene que está estar acá dentro el de. problema y el desafío. Claro, ¿Cómo hacemos para que la sociedad empiece a discutir abiertamente esto? Y pronto también, porque porque no hacemos ejercicio de ciudadanía. Sí, pero eh, ¿qué nos lleva a todo eso? La integración como ciudadanos es a partir de la educación. Ahí podemos integrarnos y ahí van a eh, emerger ideas desde esa integración social, Desde la integración, desde la desde ese socialización, contacto con el otro. exacto. Y esas formas son diversas. Las podemos hacer jugando, haciendo deporte, las podemos hacer en algo social, las podemos hacer de diferentes maneras, pero hay que ser mucho más creativo. En muchos casos dejábamos solo para que la escuela lo haga o que solo la familia lo haga. Ahora la educación es formal, informal, no formal. O sea, estamos aprendiendo de muchos elementos y ahí tenemos que ir encontrando también cuáles son las posibilidades de usos beneficiosos de tecnología, usos beneficiosos de inteligencia artificial, como yo también participo en estas definiciones o en estas decisiones, también tiene mucho de nosotros, no cargarle solamente a la institución que lo haga. Es lo mismo que pasa con la educación. En muchos casos, muchos padres de familia entregan a sus hijos a los colegios para que les den criando, ¿no? ¿No es cierto? no, es gente Claro, asumir su en responsabilidad. ese caso, Exacto, claro, también las escuelas son un ente de adoctrinación. claro, Lo ideal es precisamente salir de todos los espacios y agruparse claro, entre claro. otros seres humanos que Las vayan mejores teniendo ciertas inteligencias, afinidades y vayan creando cosas, ¿no? las mejores Y inteligencias vayamos son las humanas. uniéndonos, saliendo a las calles, a apropiarnos de espacios para hacerlos más bellos, más Exacto. saludables. Que sean eh, espacios de confianza, que sean espacios sociales, que sean espacios de diversión. y todo esto tiene que Claro, ver con lo que necesita el ser humano, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues el poder de las máquinas, de las inteligencias artificiales, puede adherirse a eso claro, de una manera mucho más controlada, porque nosotros estaríamos más fortificados y nuestras emocionalidades también. claro. A mí lo que me preocupa es que eso no está pasando. Y el Exactamente. problema es que, por un lado, esta tecnología está desarrollándose a pasos agigantados, al punto de que ahora puede replicarse a sí misma la inteligencia artificial. Ya llegó a ese punto de replicarse. Ya no requiere un control humano para mejorarse, lo está haciendo sola. Y eso tiene muchas implicaciones en relación a cómo, en cambio, nosotros estamos entendiendo la tecnología, específicamente de la inteligencia artificial. Lo que debemos hacer es lo que estamos discutiendo ahora y no lo estamos haciendo. Eso nos deja en un escenario bastante sombrío sobre el tipo de sociedad que vamos a tener, ya no de aquí a 100 años, de aquí a unos 10 años nada más. Vamos a ser una sociedad muy vulnerable. Sí, sí, claro, eso es el peligro. Y estas cuestiones que decimos que esto nos fortalecen para poder eh, convivir saludablemente desde nuestra mente, desde nuestras emociones, con un, un lindo robot con inteligencia Claro. artificial, pero desde esa Si desde esa ustedes se dan fortaleza cuenta, que no sucede, como dice Carlitos, no, hay muchísimas sociedades muy quebrantadas, que están muy lejos de este vivir que estamos diciendo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que sí hay sociedades empoderadas de esa manera. Sí hay sociedades. Se están preocupando de que haya niños que estén educados en escuelas públicas de alta calidad,
que se están preocupando por el medio ambiente, que se están preocupando por educar sobre la alimentación sana. Hay ciertos espacios, pero tienen que ver también con los países, con los estados hegemónicos y sus colectividades, es decir, no está integrado globalmente y eso es un gran problema. Sí, pero ahí también esto de justamente lo que decías, que te replican, me hace recuerdo de la película Blade Runner, que proviene de un cuento de ¿Sueñan los androides con ovejas electrónicas? Eh, ¿Quiénes son los replicantes? ¿Y qué pasa con los replicantes? Los replicantes, al autoaprenderse de ellos mismos, no tienen un basamento histórico. Entonces, todos sus recuerdos son creados, pero no vividos. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? El momento en que se autoconsumen, se queman. ¿Qué es lo que pasa cuando no utilizamos una pila? Se consume Se sola consume, y se sulfata, ¿no es cierto? nunca la usas y en algún punto que la quieres usar ya Se no sirve. acabó. ¿Por qué? Porque ese es un principio de la termodinámica que es el autoconsumo. Eso pasa con las máquinas. Ujú. Los seres humanos nos podemos autoconsumir cuando estamos con desniveles psicológicos o psíquicos. Pero cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos mejores emociones, vamos compensando, vamos equilibrándonos. Todas estas es porque no hay equilibrio. Entonces viene el consumo completo, entonces se acabó. Tengo que volver a recargar. Ya no puedo recargar porque se autoconsumió. Entonces, ese es un principio de la termodinámica, se autoconsume y se acabó. Ujú. Es lo mismo que puede pasarle a las inteligencias artificiales. Se van a autoconsumir, se anulan y de ahí que viene un cero y viene nuevamente el ser humano, que es lo que pasó en la película de Blade Runner. Se acaban los replicantes y quedan realmente los seres humanos que tienen capacidad de recordar sus experiencias. Ujú.